Muy bien. A los sacerdotes. ¿Qué más? Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno, eso ya es más del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se unge. Ok, los profetas no se ungían con excepción de Eliseo. Eliseo fue la única excepción que Elías unge a Eliseo, pero normalmente ¿cómo funcionaba? El profeta no necesitaba ungimiento porque ya tenía el don profético y entonces era considerado profeta. Y era el profeta el que ungía a un sacerdote o a un rey. Dios le indicaba al profeta quién era la persona apartada para ese cargo. Ustedes saben que santificado significa apartado, ¿verdad que sí? Entonces, por eso se apartaba esa persona, Dios le decía, esa persona quiero que la apartes para el sacerdocio. O esa persona quiero que la apartes para ser rey. Entonces el profeta hacía un acto público ante todos, ungiendo a esa persona. Por eso se le llamaba el aceite de la santa unción, porque era el aceite que separaba para un cargo. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que ese aceite era cualquier aceite? Ese aceite no solamente no era un cualquier aceite, sino que tenía que ser un aceite especial cuya fórmula está en la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Acompáñenme, vamos para allá. Vamos para abrir Éxodo, capítulo 30. Y acompáñenme con la lectura. El aceite de la santa unción. Éxodo 30. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 22 porque hay muchos detalles que son muy importantes. Dice, ¿están conmigo? Éxodo 30, 22 dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y después de todas esas aromáticas, aceite de oliva 1 hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte de ¿qué? Del perfumador. El aceite de la santa unción resulta que no era cualquier aceite, sino que era un ¿qué? Un perfume. Era un perfume que estaba formado como están formados todos los perfumes. ¿Cómo están formados todos los perfumes? Con especias aromáticas, según el arte del perfumista, y aceite. La base siempre de un perfume es el aceite. No se puede hacer perfume sin aceite, ni se puede hacer perfume sin las aromáticas. Si no tiene las especias aromáticas, no huele, y si no tiene aceite, no puede perdurar ni distribuirse. Las dos son indispensables. Quiere decir, hermanos, eso es la maravilla de la exégesis. Cuando nosotros hablamos de Mesías o de Cristo, no tiene mucho significado. Cuando a un israelita se le hablaba del Mesías, ¿saben lo que pensaba enseguida un israelita? El perfumado. Eso era el Mesías, el perfumado. Porque ¿quién era perfumado? ¿Sobre quién se echaba ese aceite? Bueno, sobre el sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo. Dice, según el arte del perfumista, este será el aceite de la santa unción. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el arca estaba ungida también. Bueno, todo el santuario se ungía, ¿verdad? La mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus... Es decir, todo el santuario. Así, versículo 29, los consagrarás y serán cosas santísimas. Es decir, tendrán un carácter de santidad superlativo. El carácter de santidad no es el mismo para todos. Esto eran cosas santísimas.
todo aquello que lo toque será santificado. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y todo, termina el versículo 30 diciendo, todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Era bueno o era malo ser santificado? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Bueno, veamos un ejemplo. ¿Quién tocó el arca? Usa, y fue santificado en el acto. Claro que sí. Nadie podía tocar lo que estaba santificado. No estaban preparados para tocar ese nivel de santificación. Fíjense, ¿qué más santificaban? A ver. Bueno, el capítulo anterior dice que cuando santificaron, ungieron a Aarón, capítulo 29, versículo 21. ¿Están conmigo? Capítulo 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás amén sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Las vestiduras de Aarón también estaban santificadas y eran cosa santísima. Salmo 133 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando ungen a Aarón, el aceite era desde la cabeza. Es un detalle importante. Ya van a ver por qué. Al sumo sacerdote, con la cabeza, la barba, todo el cuerpo que rocía hasta los pies. Entonces, si no se podía tocar el arca, tampoco se podría tocar las vestiduras del sumo sacerdote, ¿no? Porque también estaba ungida con el aceite de la santa unción. Acompáñenme, sin sacar el dedito de ahí de Éxodo 30, que vamos a volver, a Ezequiel 44. Estamos viendo cosas que a lo mejor ustedes nunca escucharon, por eso es importante que lo leamos de la Biblia. Ezequiel 44. Cuando lo tengan me dicen amén y yo lo leo. 19. ¿Estamos? Dice, y cuando salgan al atrio exterior, al pueblo, se quitarán sus vestiduras con que ministran y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán con otros vestidos para no santificar al pueblo con tus vestiduras. ¿Qué les parece? ¿Cómo es posible? Era un nivel de santificación que no estaban preparados. ¿Ok? Para tú encontrarte con Dios, hay diferentes niveles de santificación en donde tú te tienes que ir preparando. ¿O ustedes se creen que Dios no quiere derramar hoy en nosotros el Espíritu Santo? Claro. ¿Y qué está esperando? ¿Una fecha? No, que nos preparemos para recibir. ¿Y cómo hacemos para prepararnos? Bueno, en eso estamos hoy. Y por eso es tan útil el simbolismo del perfume. Vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo. Vamos a volver ahí a Éxodo 30. ¿Por qué Dios determinó que esto sea así un perfume? Porque el perfume era el sello del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote que olía ese perfume era el único, y alguien olía ese perfume, sabía que el sumo sacerdote estaba cerca. Cuando murió la reina Isabel, el príncipe Carlos pasó a ser rey automáticamente, según la Constitución de Inglaterra, en septiembre del año 2022. Ustedes se acordarán, pero él fue coronado recién en mayo del año 2023. ¿Vieron la coronación algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No vieron que en un momento le ponen unos biombos la iglesia presbiterana y lo ungen con aceite? Eso hacen los reyes hoy en día también. ¿Era el mismo aceite que este? ¿Cómo saben? Vamos a seguir leyendo. Éxodo 30, versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado,
ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Escuchen esto, versículo 35. Harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumista, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino, lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera, escuchen esto, que hiciere otro como este, aunque sea para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué les parece? Efectivamente, con esta sentencia, ¿quién se va a animar hoy en día a hacer el mismo aceite? ¿Verdad que sí? El aceite con que se ungió el príncipe Carlos se hizo con aceite de oliva de las olivas exprimidas del Monte de los Olivos. ¿Sabían ustedes eso? El más sagrado que pudieron hacer, pero no hicieron igual, no se animaron. Porque en ese aceite, la Biblia dice que no se puede hacer nuevamente. La cuestión es que el pueblo no estaba preparado para ese nivel de santificación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí? Lean el capítulo y se van a dar cuenta que 4 veces Dios le dice que no se acerque el pueblo, pon vallas, porque este lugar es santo. ¿Quién santifica? ¿Quién hace que una cosa sea santa? Pregunto. ¿Puedo yo santificar algo? Vamos a leerlo, estamos ahí en Éxodo, ya que estamos en Éxodo 31. Éxodo 31, 13. ¿Lo tienen? Hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, Jehová es el que santifica y el día de reposo es una señal de que es Dios el que santifica. Cuando el hombre deje de guardar el día de reposo, el hombre empezará a santificar cosas. Y así tenemos lo que pasó. La iglesia se desvirtuó, la iglesia católica dejó de guardar el sábado y ahora la iglesia católica santifica lo que le da la gana. Y así tenemos el Santo Padre, ¿no?, que es el Papa, la Santa Sede, la Santa Virgen, el otro día escuché la Santa Radio, todo santo. Y el hombre ahora santifica porque se olvidó del sábado. Otra cosa importante, el sábado es señal que Dios solo puede santificar. ¿Y cuántas cosas santificó Dios? ¿Saben ustedes eso? El sábado santificó Dios, muy bien. Dios santificó, en resumen, todos los lugares donde Él habita. ¿Ok? Porque para que Él pueda habitar, Él los santifica. Entonces, Él santificó a los seres humanos porque somos templo del Espíritu Santo. Santificó los templos. Santificó el monte Sinaí. Santificó el sábado porque es un templo en el tiempo. Ahora, para tú acercarte a lo santo, necesitas un proceso de purificación y un periodo de tiempo. Y ese proceso de purificación está determinado siempre por un ritual que representa a Cristo y al Espíritu Santo. Y todo lo que es profano, para ser santo, tiene que pasar por ese proceso de purificación. Y al revés, todo lo que es santificado, si se vuelve profano, tiene que ser destruido o transformado. Depende, no todo se hace igual. Los objetos tienen que ser destruidos. Por eso los templos fueron destruidos, fueron profanados, fueron destruidos. El ser humano tiene que ser transformado, por eso tiene que pasar por la muerte.
salvo raras excepciones de seres humanos que han pasado por un proceso muy importante de purificación. Estamos hablando de cosas que nos van a ayudar a interpretar el pasado y el futuro. Y la tierra se purifica diferente. ¿Cómo se purifica la tierra? Todo lo que va a pasar en el fin, en el tiempo del fin, está explicado en el Pentateuco. ¿Por qué Dios lo va a hacer así? Está explicado en el Pentateuco. ¿Por qué vamos a tener un milenio? ¿Por qué antes del milenio, no sé si ustedes se acuerdan, Apocalipsis 20, desciende la ciudad santa con Jesús y está el ejército que va a estar resucitado en la segunda resurrección, Satanás con todos los impíos, y con la gloria de su majestad Él destruye a todos los impíos? ¿Por qué ocurre eso así? Tiene que ser así. Ya el Pentateuco lo explica. Vamos a leerlo. Acompáñenme. Dice, vamos a ver por qué va a haber primero un milenio. Vamos a Levítico 26. Levítico 26, capítulo 26, versículo 33. Levítico, capítulo 26, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y vuestra tierra será asolada, y desiertas vuestras ciudades. Ustedes saben que cuando vayamos al milenio, la tierra quedará desolada, igual que estaba antes de la creación. ¿Ok? Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo, y acá está la clave, que esté asolada, descansará por cuanto no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. ¿Por qué habrá un milenio donde la tierra tiene que quedar desolada? Porque tiene que descansar por cada sábado profanado. 1 de cada 7. ¿Y por qué van a ser destruidos los impíos en la tierra? Porque la tierra se purifica de forma diferente a como nos purificamos nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Por la sangre derramada de un inocente. ¿Cómo se purifica la tierra? De otra manera, ¿sabían ustedes? Vamos a leerlo. Vamos a Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. Versículo 33. ¿Lo tienen? Número 35, 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancilla la tierra. La tierra no será expiada por la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Es decir, que nosotros no somos expiados por la sangre de un inocente que fue Cristo. Pero la tierra tiene que ser expiada por la sangre de los culpables, del que la derramó. Es diferente. Pero vamos entonces al simbolismo del perfume y van a ver cómo está todo relacionado. Pregunto, ¿escucha a Dios todas las oraciones? Pónganse de acuerdo. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. No digo si las contesta, digo si las escucha. Muy bien. Vamos al PowerPoint. ¿Podemos ir al PowerPoint? Vamos a ver algunos versículos. Yo los puse acá los versículos porque para no ir buscando y agarrar dinamismo, o le puedo dar yo avanzar. No, bueno, le damos de allá. ¿No? ¿Quién avanza? ¿Tú avanzas, Luis? Yo te voy diciendo entonces siguiente. Hay que esperar a que se caliente, ¿no? Vamos a la primera. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
¿Qué les parece? No solamente que Dios no la escucha, que es abominable para Dios. ¿Por qué? Porque aparta su oído. Vamos a la siguiente, Luis. Vamos a ir pasando. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, que a los que miran iniquidad, el Señor no los escucha. La siguiente, Luis. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios oculta su rostro para no oír la oración de los creyentes que realizan iniquidades. Estamos hablando de los creyentes, porque si no fueran creyentes no le estarían orando a Dios, ¿verdad? Siguiente. Santiago 5:16. Ahora sí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que para que Dios oiga mi oración, yo tengo que ser justo. Ahora, si yo hago iniquidad o si yo estoy en pecado, entonces Dios no oye mi oración. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que entonces yo tengo que ser perfecto para que Dios oiga mi oración? A ver, la siguiente. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Siguiente. Y acá es donde viene y se hace importante la simbología del perfume. Es que tengo que ser yo perfecto para que Dios escuche mi oración. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Salmo 141 nos dice que la oración está relacionada con el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo funcionaba el incienso? A ver, son menos 20. Cuando entraban al lugar santo, por la mañana y por la tarde, en el culto vespertino y el culto matutino y vespertino, se elegían por sorteo qué sacerdotes iban a tener el honor de oficiar esa mañana o esa tarde. En la época, al principio había pocos sacerdotes, en la época de Nehemías había unos 4.000 sacerdotes, pero ya en la época de David, en la época de David después los dividió en turnos de 24 semanas, que se repetían 2 semanas al año. En la época de Jesús había 20, 30.000 sacerdotes. Había sacerdotes que nunca en su vida oficiaban en el lugar santo. Era un honor. Y se elegían por sorteo a la semana del grupo de sacerdotes, de la clase de los sacerdotes que le tocaba, por sorteo los 3 sacerdotes que ministraban en el lugar santo. 2, uno se encargaba de llenar de aceite el candelabro, si se apagaba una de las lámparas se la encendía, y otro se encargaba de revisar los panes, aunque se cambiaban una vez por semana, de revisar los panes. Y cuando ellos terminaban eso, salían y entraba el tercer sacerdote. Ese era el más solemne de todos. Iba al lugar, al santuario, al altar del incienso. Y entonces él ponía este aceite de la santa unción en el altar del incienso. Y entonces el altar estaba con carbón, que era carbón sacado del altar del holocausto. No podían usar un fuego extraño, tenía que ser ese carbón. Y ponía el altar, el aceite de la santa unción, que era un perfume. Y ese perfume le daba aroma a todo el lugar. Eso era lo que estaba haciendo Zacarías cuando el ángel anunció, ¿no? Y mientras tanto el pueblo ahí orando y la gente, era un momento solemne que se hacía. Y Dios dice que ese perfume grato, el altar del incienso, representa las oraciones de los santos y está relacionado. Siguiente diapositiva. ¿Se entiende entonces, dice, mucha gente cree que el incienso representa las oraciones de los santos. Y eso es una confusión. Es una confusión lógica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 5:8 dice,
Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ves? La Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos. No exactamente. Pero si lo dice la Biblia ahí, no. Hay que seguir leyendo. Para eso está la exégesis y el texto inmediato para ver lo que está hablando. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? No, te preocupes, no molesta. La siguiente. Sí, la siguiente. Esta es la siguiente, ok. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora sí entendemos el simbolismo. El incienso representa las oraciones de los santos, no porque sea lo mismo, sino porque se agrega a las oraciones de los santos y las oraciones suben a Dios con el incienso mezclado y llegan a Dios como olor grato. El incienso, ¿cómo está formado? Por el aceite, que en la simbología del santuario el aceite representa al Espíritu Santo, y el perfume aromático que representa a Cristo. Cristo es el olor grato a Jehová. Amén. Siguiente. Entonces Apocalipsis 8:4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No es lo mismo, pero van mezclados. Una vez que suben juntos, Dios recibe las oraciones de los santos con el olor grato de Jehová. Siguiente. Porque para Dios, dice 2 Corintios, Pablo, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. No es grato olor nuestro, de Cristo. Siguiente, diapositiva. Conclusión, la Biblia llama justo no al que está sin pecado, sino a aquel que acepta a Cristo. Es decir, no es la justicia del creyente la que convierte su oración en olor grato a Jehová, sino los méritos de Cristo que moran en él y se mezclan con su oración. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Entonces, cuando nosotros vivimos con Cristo y nos acercamos a Dios, mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de un perfume de oración. Pero hoy me quiero concentrar en la simbología del perfume. Entonces, ahora sí sabemos que sube olor grato a Jehová, porque en nuestra oración están los méritos de Cristo. ¿Tiene lógica, hermanos? Pregunto, ¿lo pudo haber inventado esto un hombre? No, ¿verdad? Ahora, volvamos a la historia del Mesías. El Mesías era el ungido con mayúsculas y nunca había sido ungido por nadie. Y acá es donde toma relevancia la historia de María cuando le unge los pies a Jesús. Acompáñenme con la lectura. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 7. Vamos a leer ahí, pero en realidad esta historia tiene mucho más sentido cuando la leemos en los 4 evangelios, y ni hablar cuando vemos lo que dice Elena de White, ¿no? En El deseado de toda la gente. Pero en los 4 evangelios todos agregan detalles interesantes uno con otro. Sin embargo, acompáñenme ustedes simplemente en Lucas capítulo 7. Esta historia es una de las pocas historias que están en los 4 evangelios. Del Getsemaní para atrás son muy poquitas las historias que están en los 4 evangelios. La alimentación de los 5.000, me sobran los dedos de la mano. Y esta es una de ellas. Dice en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Claro, Juan nos explica que eso fue 6 días antes de la Pascua en donde muere Cristo.
justito antes de su muerte. Estaba por ser preparado. Y Marcos dice, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Nos dice que el fariseo era Simón el leproso. Y Elena de White nos dice que Cristo se sentó y a un lado tenía a Simón el leproso y al otro lado tenía a Lázaro. Uno había sido curado de la lepra y el otro había sido resucitado de la muerte. ¿Ok? Y entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Nosotros sabemos que esa mujer pecadora, aunque dice que era María, la hermana de Lázaro, ¿quién era? María Magdalena. En el mundo cristiano hay un debate, algunos dicen que son dos personas diferentes, porque una era de Magdalena, de Magdala, y la otra era de Betsaida, pero sin embargo sabemos que es la misma, porque era una mujer pecadora, y Elena de White lo confirma. ¿Ok? Seguimos. Y entonces dice que ella entró con perfume y Marcos agrega que era de nardo puro, de mucho valor, muy costoso. Y en el versículo 38 dice Juan, estando detrás de él a sus pies llorando. Ahora Marcos agrega un detalle. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó. ¿Dónde lo derramó? Sobre su cabeza. Muchos creen que María Magdalena unge los pies de Jesús. No, ella lo unge desde la cabeza, como se ungía a los sumos sacerdotes. Y el aceite rocía sobre su cuerpo y también unge sus pies. Lo que pasa es que ella seca los pies con sus cabellos. Ella quería hacer eso a solas con Cristo. Ella vino por detrás, es como escondida. Pero claro, ella no percibió un detalle. Que cuando rompió el frasco de alabastro, ¿qué pasó? El perfume inundó el lugar y todo el mundo dijo, ¿de dónde viene esto? Y la descubrieron. Y entonces ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Cristo, en ese momento, en el momento del Getsemaní, poquitos días después, ahora sí podemos apagar aquí poquitos días después, él había sido sacerdote, había sido ungido como sacerdote por el Espíritu Santo con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Directamente. Pero ahora él iba a ser sumo sacerdote. Vieron que el sumo sacerdote era diferente al sacerdote. ¿Cuánto nos queda? ¿Están cansados? El sumo sacerdote era diferente al sacerdote. Era una persona que tenía un grado de santidad mayor y como consecuencia su vida tenía que reflejar un grado de santidad mayor. Tal es así que el sacerdote no podía tocar ningún muerto excepto cuando enterraba a su madre, padre, a su hija soltera, ¿no? Y no sé si a su hermano o alguien así. Pero el sumo sacerdote no podía tocar a ningún muerto en absoluto. El sacerdote debía casarse con una mujer israelita, pero el sumo sacerdote debía casarse con una mujer israelita y virgen. Israelita y virgen. El sumo sacerdote no podía embriagarse, el sacerdote no podía embriagarse, pero el sumo sacerdote no podía tomar nada del fruto de la vid. Por eso Cristo, cuando está teniendo la última cena, les dice a sus discípulos, no beberé nunca más del fruto de la vid hasta que venga en las nubes de los cielos. Y lo puedo hacer con ustedes. Porque a partir de la Santa Cena, Él iba a pasar por el bautismo de fuego de la crucifixión y se convertía en sumo sacerdote. ¿Entienden? Pero no había sido ungido. ¿Quién lo ungió? María Magdalena. ¿Ustedes creen que María Magdalena se daba cuenta de lo que estaba haciendo? No, fue llevada por el Espíritu Santo, igual que Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que él dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Elena de White cuenta que él no entendió esa frase.
Él era el Cordero de Dios, pero Juan el Bautista no sabía que él iba a venir a morir en la cruz. Ni se lo esperaba. Cuando Juan el Bautista estaba preso, hasta mandó a unos discípulos a preguntar si era él. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios con María Magdalena? Dios hizo con María Magdalena lo mismo que hizo con Jesús, con Pilato. Les voy a explicar. Cuando venía la Pascua, el sumo sacerdote tenía que ir abajo, bajar la colina del templo, y en el lugar donde el templo tenía guardadas las ovejas, donde ellos tenían para los sacrificios, que así realizaban a la mañana y a la tarde, el sumo sacerdote elegía el mejor corderito, el más perfecto de todo, para el día de la Pascua, que era el sacrificio más importante. Y entonces se sacrificaban muchos corderos, cada familia sacrificaba un cordero, pero el más importante era el cordero pascual que se sacrificaba en el templo. Entonces, eso, como Dios le había mandado a Moisés, que el corderito tú lo tenías que tener en tu casa 4 días, porque la idea era que las familias se encariñen con el corderito y después tenían que matarlo. Entonces, para todos asegurarse que cumplían 4 días antes, el 5.º día buscaban el corderito y ya lo tenían, que eso fue el domingo de Ramos. Y en esa procesión se acostumbraba a que toda la gente formaban una fila con palmas, esperando que el sumo sacerdote subiera con el corderito elegido. En esa procesión se cuela Jesús con el pollino. Y Jesús va con el pollino en la procesión, y la gente que ya Jesús lo conocían y era súper famoso, empieza a gritar: Hosana al Hijo de David, en vez de al corderito del sumo sacerdote, a Jesús mismo. Los fariseos se escandalizan y le dice, por favor, detén a esta gente que deje de decir esto. Y Jesús les dice: si ellos no hablasen, hablarán las piedras. ¿Por qué les dice Jesús esto, que es una profecía? Porque los judíos llamaban a los gentiles piedras o perros. Esos eran los 2 apodos que tenían los gentiles. Y Jesús dijo: si ellos no hablan, hablarán las piedras. ¿Qué pasaba con el corderito cuando el sumo sacerdote lo llevaba al templo? Así como las familias tenían que tener el corderito 4 días, el cordero pascual quedaba 4 días en el templo, y los fariseos venían a ver y a testificar que el corderito era perfecto y digno de ser sacrificado como el cordero pascual. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. Jesús durante 4 días fue examinado e interrogado por todos los fariseos del templo. Y Jesús le respondió a cada uno lo que le tenía que responder. A tal punto que dijeron: ya ninguno osó hacerle ninguna pregunta. ¿Pero qué pasaba? Ninguno le había dicho que era perfecto. Ninguno. Faltaba la sentencia de que Cristo era perfecto. Así que Cristo es llevado a un juicio, al pretorio. Vieron, Pilato se sentaba en el asiento del pretorio para juzgar, así es como juzgaban, sentados, ¿no? Pero como los judíos no podían entrar, dice el texto que agarraron el asiento y lo llevaron afuera. Y tuvieron que llevarle el asiento afuera, y Pilato, en juicio, 3 veces dijo: este hombre es justo, no encuentro delito en él. Y de esa forma, Dios, como los que tenían que haber dictaminado que Cristo era justo, no lo hicieron, Dios eligió un tribunal gentil con más poder que el tribunal de los judíos para dar la sentencia de que Cristo era justo. Con María Magdalena pasó exactamente lo mismo. Los judíos, los fariseos, el Sanedrín, tendrían que haber aceptado a Cristo y ungirlo como el verdadero sumo sacerdote. Pero como ellos no lo hicieron, Dios tomó una pecadora y con un perfume más caro que el perfume del templo, que ya era caro de por sí,
un perfume de nardo puro que era extremadamente más caro, usó una pecadora para ungir a Cristo. ¿Ustedes parece que eso fue casualidad? Y Dios honró a María Magdalena. Le permitió. Él dijo, exactamente, él dijo, esta historia será recordada por los siglos. Y la profecía se cumple porque hasta el día de hoy, 2000 años después, la seguimos contando. Y también le dio otro honor. Ella fue la primera en poder dar la noticia más increíble de la humanidad. Cristo ha resucitado. Ese fue el honor que él le dio. Así que, hermanos, la simbología del perfume nos muestra lo increíble de lo que hace Dios con nosotros. Él quiere que nosotros estemos perfumados, que seamos un olor grato a Jehová. Él es nuestro perfume. Cristo es nuestro perfume. Y Eclesiastés 9:8 dice algo maravilloso que es el deseo, lo que yo les deseo a todos ustedes. Que nunca, dice, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que Dios nos bendiga. Sí. No, ella estaba delante de Jesús. En un momento de la fiesta trató de entrar sigilosamente y apenas abrió el frasco de alabastro, todo el mundo la vio y ella llorando siguió haciendo lo que estaba haciendo. Sí. En Marcos dice que ella, que es la historia paralela, ahí explica que ella unge a Jesús en su cabeza. ¿Cuántos damos gracias al pastor por esta maravilla de tema? Amén, amén. Y gracias a Dios que lo escribió y lo inspiró. Pues nada, mis hermanos, gracias al Señor por tener ese perfume maravilloso que es Jesús y ese aceite que es el Espíritu Santo. Así es que ojalá todos, cada día, salgamos de nuestras casas oliendo bien. No con el perfume que compramos en el Corte Inglés, sino con el perfume que se impregna a uno cuando uno abre la Biblia, ora, lee profundamente, y entonces iremos derramando ese perfume con todas las personas con las que nos encontremos cada día. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a entonar juntos el himno lema. Sí, los tres. A ver si... Sí. Sonido. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todo
todos los lugares. El más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz, y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Querido Señor, ojalá el mejor lugar del mundo sea para cada uno de nosotros a tus pies, cada día, como María Magdalena, Señor. Finalmente ella quiso resumir su vida pasada en aquel frasco de alabastro y sin saber lo que estaba haciendo, Señor, te ungió. Querido Señor, gracias por las maravillas de la Biblia, gracias por los detalles tan impresionantes que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque a ti no te importa rebajarte, humillarte hasta la muerte, Señor, para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias por tu increíble amor, que podamos transmitir ese amor a los demás, Señor. Porque toda nuestra santificación solo puede terminar en una cosa, que te amemos a ti por encima de todo y al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Amén. Bendícenos para que esta iglesia, Señor, pueda seguir siendo un lugar de encuentro, siendo un lugar de restauración, un lugar, Señor, de refugio, un lugar donde las personas sientan que realmente se las quiere y se las ama. Amén. Una gran familia, Padre, contigo en el centro. Bendícenos a todos, acompáñanos, y que mañana podamos regresar aquí, Señor, deseosos de seguir escuchando tu palabra y ser transformados por ti. Te pido esto por Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, mañana a las 8
os invitamos a todos y a todas las personas que queréis invitar para escuchar otro tema maravilloso. El tema de mañana se titula Una vestidura de oración. Deciros que mañana no estaremos, ni el pastor ni un servidor, una hora antes por unos problemas que tenemos, así es que todos vendremos aquí para las 8, si es posible un poquito antes, ¿verdad?, para poder alabar y comenzar a tiempo la meditación. Que el Señor os bendiga a todos. Indicaba al profeta quién era la persona apartada para ese cargo. Ustedes saben que santificado significa apartado, ¿verdad que sí? Entonces, por eso se apartaba esa persona, Dios le decía, esa persona quiero que la apartes para el sacerdocio. O esa persona quiero que la apartes para ser rey. Entonces el profeta hacía un acto público ante todos, ungiendo a esa persona. Por eso se le llamaba el aceite de la santa unción, porque era el aceite que separaba para un cargo. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que ese aceite era cualquier aceite? Ese aceite no solamente no era un cualquier aceite, sino que tenía que ser un aceite especial cuya fórmula está en la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Acompáñenme, vamos para allá. Vamos para abrir Éxodo, capítulo 30. Y acompáñenme con la lectura. El aceite de la santa unción. Éxodo 30. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 22 porque hay muchos detalles que son muy importantes. Dice, ¿están conmigo? Éxodo 30, 22 dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y después de todas esas aromáticas, aceite de oliva, un hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte de ¿qué? El aceite de la santa unción resulta que no era cualquier aceite, sino que era un ¿qué? Un perfume. Era un perfume que estaba formado como están formados todos los perfumes. ¿Cómo están formados todos los perfumes? Con especias aromáticas, según el arte del perfumista, y aceite. La base siempre de un perfume es el aceite. No se puede hacer perfume sin aceite, ni se puede hacer perfume sin las aromáticas. Si no tiene las especias aromáticas no huele, y si no tiene aceite no puede perdurar ni distribuirse. Las dos son indispensables. Quiere decir, hermanos, eso es la maravilla de la exégesis. Cuando nosotros hablamos de Mesías o de Cristo, no tiene mucho significado. Cuando a un israelita se le hablaba del Mesías, ¿saben lo que pensaba enseguida un israelita? El perfumado. Eso era el Mesías, el perfumado. Porque ¿quién era perfumado? ¿Sobre quién se echaba ese aceite? Bueno, sobre el sumo sacerdote. Vamos a seguir leyendo. Dice, según el arte del perfumista, este será el aceite de la santa unción. Versículo
26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el arca estaba ungida también. Bueno, todo el santuario se ungía, ¿verdad? La mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus... Es decir, todo el santuario. Así, versículo 29, los consagrarás y serán cosas santísimas. Es decir, tendrán un carácter de santidad superlativo. El carácter de santidad no es el mismo para todos. Esto era cosa santísima. Todo aquello que lo toque será santificado. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y todo, termina el versículo 30 diciendo, todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Era bueno o era malo ser santificado? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Bueno, veamos un ejemplo. ¿Quién tocó el arca? Usa, y fue santificado en el acto. Claro que sí. Nadie podía tocar lo que estaba santificado. No estaban preparados para tocar ese nivel de santificación. Fíjense, ¿qué más santificaban? A ver. Bueno, el capítulo anterior dice que cuando santificaron, ungieron a Aarón, capítulo 29, versículo 21. ¿Están conmigo? Capítulo 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás amén sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Las vestiduras de Aarón también estaban santificadas y eran cosas santísimas. Salmo 133 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando ungen a Aarón, el aceite era desde la cabeza. Es un detalle importante. Ya van a ver por qué. Al sumo sacerdote, con la cabeza, la barba, todo el cuerpo que rocía hasta los pies. Entonces, si no se podía tocar el arca, tampoco se podría tocar las vestiduras del sumo sacerdote, ¿no? Porque también estaba ungida con el aceite de la santa unción. Acompáñenme, sin sacar el dedito de ahí de Éxodo 30, que vamos a volver, a Ezequiel 44. Estamos viendo cosas que a lo mejor ustedes nunca escucharon, por eso es importante que lo leamos de la Biblia. Ezequiel 44. Cuando lo tengan me dicen amén y yo lo leo. 19. ¿Estamos? Dice, y cuando salgan al atrio exterior, al pueblo, se quitarán sus vestiduras con que ministran y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán con otros vestidos para no santificar al pueblo con tus vestiduras. ¿Qué les parece? ¿Cómo es posible? Era un nivel de santificación que no estaban preparados. ¿Ok? Para tú encontrarte con Dios, hay diferentes niveles de santificación en donde tú te tienes que ir preparando. ¿O ustedes se creen que Dios no quiere derramar hoy en nosotros el Espíritu Santo? Claro. ¿Y qué está esperando? ¿Una fecha? No, que nos preparemos para recibir. ¿Y cómo hacemos para prepararnos? Bueno, en eso estamos hoy. Y por eso es tan útil el simbolismo del perfume. Vamos a seguir. Vamos a seguir leyendo. Vamos a volver ahí a Éxodo 30. ¿Por qué Dios determinó que esto sea así un perfume? Porque el perfume era el sello del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote que olía ese perfume era el único, y alguien olía ese perfume, sabía que el sumo sacerdote estaba cerca. Cuando murió la reina Isabel, el príncipe Carlos pasó a ser rey automáticamente, según la Constitución de Inglaterra, en septiembre del año 2022. Ustedes se acordarán,
pero él fue coronado recién en mayo del año 2023. ¿Vieron la coronación algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No vieron que en un momento le ponen unos biombos la iglesia presbiterana y lo ungen con aceite? Eso hacen los reyes hoy en día también. ¿Era el mismo aceite que este? ¿Cómo saben? Vamos a seguir leyendo. Éxodo 30, versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Escuchen esto, versículo 35. Harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumista, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino, lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera, escuchen esto, que hiciere otro como este, aunque sea para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué les parece? Efectivamente, con esta sentencia, ¿quién se va a animar hoy en día a hacer el mismo aceite? ¿Verdad que sí? El aceite con que se ungió el príncipe Carlos se hizo con aceite de oliva de las olivas exprimidas del Monte de los Olivos. ¿Sabían ustedes eso? El más sagrado que pudieron hacer, pero no hicieron igual, no se animaron. Porque en ese aceite, la Biblia dice que no se puede hacer nuevamente. La cuestión es que el pueblo no estaba preparado para ese nivel de santificación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí? Lean el capítulo y se van a dar cuenta que 4 veces Dios le dice que no se acerque el pueblo, pon vallas, porque este lugar es santo. ¿Quién santifica? ¿Quién hace que una cosa sea santa? Pregunto. ¿Puedo yo santificar algo? Vamos a leerlo, estamos ahí en Éxodo, ya que estamos en Éxodo 31. Éxodo 31, 13. ¿Lo tienen? Hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, Jehová es el que santifica y el día de reposo es una señal de que es Dios el que santifica. Cuando el hombre deje de guardar el día de reposo, el hombre empezará a santificar cosas. Y así tenemos lo que pasó. La iglesia se desvirtuó, la iglesia católica dejó de guardar el sábado y ahora la iglesia católica santifica lo que le da la gana. Y así tenemos el Santo Padre, ¿no?, que es el Papa, la Santa Sede, la Santa Virgen, el otro día escuché la Santa Radio, todo santo. Y el hombre ahora santifica porque se olvidó del sábado. Otra cosa importante, el sábado es señal que Dios solo puede santificar. ¿Y cuántas cosas santificó Dios? ¿Saben ustedes eso? El sábado santificó Dios, muy bien. Dios santificó, en resumen, todos los lugares donde Él habita. ¿Ok? Porque para que Él pueda habitar, Él los santifica. Entonces, Él santificó a los seres humanos porque somos templo del Espíritu Santo. Santificó los templos. Santificó el monte Sinaí. Santificó el sábado porque es un templo en el tiempo.